اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhi ajma'in. En la última parte de estas lecciones acerca del monoteísmo, antes de entrar a los distintos tipos de monoteísmo, de unicidad divina, vamos a hablar de otro de estos argumentos, otras de estas pruebas racionales que de alguna forma confirman la existencia de un solo Dios, de la manera en que venimos hablando acerca del monoteísmo. Tiene que ver con la unidad del orden. Nosotros, si recuerdan, cuando habíamos hablado en los argumentos y las pruebas de la existencia de Dios, porque dijimos que son dos los argumentos, unos argumentos que prueban la existencia de Dios frente a los que niegan la existencia de Dios, y otros argumentos que prueban la unicidad de la existencia de Dios o de Dios frente a aquellos que creen que hay más que un Dios o que Dios tiene socios. Sobre la existencia de Dios habíamos hablado de la prueba del orden. Si recuerdan, dijimos que todo este universo que funciona bajo un orden necesita de un ordenador, porque no existe orden, digamos, producto de la casualidad o del caos. Ahora vamos a aprovechar aquel argumento que habíamos dicho acerca del orden para plantear una nueva etapa de este argumento, que es la etapa de la unicidad. ¿Cómo llegar a la unicidad? A través de el orden. Y es que nosotros vemos que en este orden universal y natural de las leyes y normas de la naturaleza existe una unidad en el sentido que todas las normas, leyes y fenómenos naturales terminan desembocando en un mismo canal para lograr la existencia de este mundo maravilloso. Cada parte de este universo, cada parte de la naturaleza, está en concordancia o conformidad o en coordinación con otras partes, y para que se dé cada uno de los fenómenos se tiene que dar anteriormente y posteriormente varios fenómenos que están relacionados entre sí. Por poner un ejemplo, yo veo una flor. Claro, uno ve en apariencia la flor y las normas que están en relación con la flor. Pero nos olvidamos que esa flor, para que exista y que pueda desarrollarse, que pueda crecer, necesita, por ejemplo, del sostén de la tierra, necesita de la alimentación del agua, necesita del oxígeno, necesita de la luz del sol, de la energía del sol, y necesita de todas esas condiciones que tienen que existir para que se dé la flor y su crecimiento. A pesar de que todos estos fenómenos son anteriores a la flor, o sea, tiene que haber agua antes de plantar la flor como para que pueda alimentarla, tiene que haber tierra antes, sol antes, oxígeno antes. Es decir, que hay una serie de fenómenos anteriores a este nuevo fenómeno que son una necesidad para que se dé este fenómeno. Y lo interesante es que todos estos fenómenos están relacionados entre sí. O sea, imaginemos que esté, por ejemplo, el agua sin tierra. ¿Cómo nacería esa flor? O, por ejemplo, que esté el oxígeno sin el sol sin el agua. Toda esa relación que existe entre cada parte y que cada parte pone un granito de arena para la producción de un fenómeno como este, habla de que hay una interconexión entre todos estos sistemas, sean pequeños o sean grandes. Y es más, desde el más pequeño hasta el más grande sistema hay una conexión o interrelación compleja que va desde una pequeña hormiguita y el efecto que puede tener hasta en un terremoto, que tiene que ver un poquito con esto de la teoría del caos, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar. Entonces, el argumento tiene que ver con esto. Si existiera más que un Dios, entonces cada Dios sería el Dios, el Creador y el Señor de una parte del universo. Y no habría coordinación entre sí, porque cada Dios supuestamente le sería suficiente a su criatura para sus requerimientos. Es decir, todos los requerimientos, las necesidades y los vacíos de cada criatura deberían ser saciados por su Creador. Entonces, si fueran varios los dioses, no existiría relación entre ellos. ¿Por qué? Porque cada dios es supuestamente poderoso, omnipotente, omnisapiente, omnipresente y no necesita de otros.
Mientras que nosotros vemos que cada fenómeno de la naturaleza necesita de otros. Y esa es la interrelación entre los fenómenos y las leyes, o los seres. O sea, un pollo, para existir, necesita de ese huevo que lo pone la gallina. O sea, hay relación entre un ser y otro ser. Y a su vez esa gallina necesitó de los alimentos que comió de la tierra. Y la tierra necesitó del agua que cayó del cielo. Y el cielo necesitó y así hasta llegar a descubrir una relación compleja, una red de relaciones internas entre cada uno de estos seres, cada uno de estos fenómenos, cada una de estas normas y cada una de estas leyes. Entonces, si no existiera un solo Dios, ¿cómo se podría dar tal coordinación? Primero, si hubiera cada sistema tuviera su Dios, o cada criatura su Dios, o cada grupo de criaturas su Dios, entonces cada Dios tendría la obligación de ser dueño y señor de ese grupo, y es suficiente, ser suficiente para ese grupo. Entonces no necesitaríamos de otros sistemas, mientras que nosotros vemos que cada sistema necesita de otro sistema. Ese es un poco el argumento. Que esto lo plantea el Shahid Mutahari en su libro acerca de los principios de la filosofía y la corriente del realismo, que es obviamente un argumento racional, si bien simple, necesita obviamente de una atención especial, por lo menos a nivel contemplación, para que no pase desapercibido eso que vemos, que la hormiga carga esa pequeña hojita que va a ser su alimento, y que esa hojita viene de un proceso en la tierra que necesitó de agua y de oxígeno y de sol, y que el agua a su vez necesitó de la lluvia, y que la lluvia a su vez necesitó hasta llegar a la primera causa. Entonces, la unidad del orden indica, argumenta, prueba, reconfirma la unidad de la primera causa de Dios. Y eso es un poquito el argumento, o sea, en forma resumida, de lo que puede significar la prueba del orden, en primera instancia, para la prueba de Dios, y la prueba de la unidad del orden para la prueba de la unidad de Dios. Esa es la forma en que nuestros teólogos presentan este argumento. Si vamos ahora a confirmar el argumento de la razón con el Corán, así como dice la famosa frase "Ma hakama bihi shari' hakama bihi al-aql wa ma hakama bihi al-aql hakama bihi shari'", que significa todo sentencia del intelecto afirmada y corroborada por la Sharia o por el Shari' o por la ley divina y por el Corán, la revelación, y toda sentencia de la revelación es confirmada por el aql o el intelecto. Dice el Corán: "Lau kana fihima alihatun illa Allah la fasadata", que significa, si existieran más Dios que Dios, o sea, hubiera varios dioses, entonces se corrompería el orden del universo. ¿Por qué? Porque cada Dios entonces dirigiría, administraría y sería señor de sus propias criaturas a su manera. Entonces existía un conflicto. Ese es el argumento de la unicidad de Dios en cuanto a la unicidad o la unidad del orden natural del universo. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.